Bueno, para la aplicación de recapitular y verificar lo aprendido, donde lo verdaderamente importante de la lectura, nos damos cuenta con ello de el uso del cerebro será uno de los enigmas que para la humanidad ha sido como motivo de mayor curiosidad. Eh, a través de las diferentes culturas y las diferentes civilizaciones siempre ha habido preocupación sobre el funcionamiento del cuerpo humano, pero creo que una de las partes más enigmáticas y que aún con todos los avances continúa en estudio es el cerebro, ya que, como lo decía en parte de mis escritos, en el cerebro se origina todas las instrucciones que recibe el cuerpo humano, se direcciona el funcionamiento y parte de la salud del cuerpo también está allí. Muchas de las cosas que se dicen comienzan en la cabeza. Muchas enfermedades que uno pueda empezar a somatizar en el cuerpo son originadas en el cerebro, sencillamente porque el cerebro controla la totalidad del cuerpo. Con la lectura también podemos concluir que muchos de los mitos que se relacionan alrededor del funcionamiento del cerebro, pues no dejan de ser más que mitos, sencillamente, sino que la comunidad y la sociedad les da la validez, los vuelve ciertos, sencillamente porque los volvemos repetitivos. La conclusión principal para mí de esa lectura es que el cerebro le tenemos que dar muchísima importancia a su funcionamiento, a su cuidado y aplicar muy buenas prácticas para evitar su deterioro y así garantizar una muy buena salud física y mental. Muchas gracias. Continuando con la argumentación del punto anterior, donde se establecen dos preguntas principales, las cuales fueron justificadas por mi compañero anteriormente, tomamos en cuenta que aquí establecemos como idea principal cuáles son los mitos que hay en torno al cerebro y como ideas secundarias cuáles son esas falsedades y cuáles son las verdades que hay en torno a ello. Primeramente se establecen una serie de mitos que hay en torno al cerebro, ya que de voz a voz se transmite información de las personas con estas creencias. Pero cuáles de esas creencias son verdades y cuáles son falsas, se establecen una serie de falsedades, como por ejemplo de que el cerebro no se utiliza en su totalidad. Según un estudio, se establece que nosotros utilizamos nuestro cerebro en su totalidad, ya que las neuronas están trabajando constantemente y se utilizan todas, no se utiliza un 10% de estas. No hay un estudio que haya revelado que se utiliza el 10% de estas. Además, según la revista BBC, se establece que neurona que no se utiliza, neurona que es una que tiende a morir. Esto como una falsedad, podemos también establecer, según una verdad, de que el cerebro es un órgano que tiende a recuperarse cuando sufre daño. Esto se establece según también un estudio que argumenta que el cerebro se recupera en ciertos daños que haya sufrido y tiende a realizar nuevas conexiones neuronales, esto con el fin de permitirnos realizar cuestiones motrices o de aprendizaje. Según una mención de todos los mitos que se establecen dentro de este artículo, cabe destacar que hay que saber cuáles están determinados como verdades y cuáles como falsedades. Muy buen día. El tema que se eligió fue mitos sobre el cerebro humano, que hoy en día es una realidad que muchos desconocen. ¿Por qué este tema? Realmente pues el cerebro humano en el largo del tiempo pues le han realizado cientos de estudios y a pesar del avance de la ciencia y la tecnología no se ha podido comprobar el 100% de su funcionabilidad. Esto da para que se crean especulaciones, se crean hipótesis, se crean supuestos, se crean mitos y sobre su actividad realmente. Eso fue lo que nos atrajo a este tema, que siempre que se hable del cerebro como tal, pues va a ser sinónimo de misterios, de interrogantes, de curiosidad. Porque una realidad que muchos desconocen, porque realmente hay estudios que comprueban que muchos de estos mitos son falsos, pero por desconocimiento, y me incluyo yo acá, pues hasta el día de hoy tenía entendido pues que el cerebro
funcionaba, uno solo utilizaba el 10% del cerebro, resulta que no, uno utiliza el 100%, o que solo teníamos 5 sentidos y resulta que no, que tenemos muchos más sentidos. Y pues creo que esa es la idea principal del artículo, tratar de desmentir, tratar de, con estudios comprobados, estudios científicos realizados por universidades, tratar de verificar que muchos de estos son falsos, como hay otros que por falta de información o por falta de investigación no se han podido concretar, pero aún así hay personas que creen que es una realidad y no es así. Entonces pues pienso que fue un artículo muy provechoso y que pues aprendí mucho y eso es lo importante. Muchísimas gracias. Ahora bien, el cerebro humano tiene millones de células y cada una de ellas tiene una función en particular en la medida en que utilicemos el cerebro para pensar e innovar. Cualquier clase de mito que encierra lo grandioso que es el cerebro queda en duda cuando vemos todas las creaciones que ha hecho el hombre, por ejemplo en poder crear un cohete e ir a la luna. Esto quiere decir que el cerebro es de gran potencialidad para nosotros. Una buena salud, un buen descanso y una estimulación sana para el cerebro nos va a ayudar a nosotros para ser productivos y también en beneficio para la humanidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Guerra Cárdenas. A continuación les voy a explicar sobre el método IPLER de preguntar y predecir en la lectura mitos sobre el cerebro humano. Quiero comentarles muy rápidamente que esta lectura lo que nos da es una gran cantidad de variables sobre diferentes mitos que conocemos nosotros desde muy pequeños, donde indican que el cerebro funciona al 10, el 15%, que al pasar del tiempo va aumentando esa capacidad o por el contrario va disminuyendo, pero lo que sí es seguro es que al final de nuestros días el cerebro se apaga. Y a partir de eso nos dio diferentes opciones con estudios científicos, los cuales demuestran pues, de que efectivamente no todos estos mitos o estas posiciones son reales. A mí el método me permitió de alguna otra manera, una vez convirtiendo los títulos y subtítulos en preguntas, utilizando pronombres interrogativos como cuál, por qué, para qué o cómo, me permitió establecer dos preguntas que son para mí las ideas principales. La primera, ¿cuáles son los mitos más comunes frente al funcionamiento del cerebro humano? De manera inmediata, nuestro contenido, a través de la experiencia de nuestras diferentes vidas, nos lleva a nosotros a pensar temas como que escuchar Mozart va a facilitarnos a nosotros el método de aprendizaje, temas como que los hombres y las mujeres podemos de alguna otra manera tener mejores o algunas capacidades diferenciales en cada uno de nosotros, temas también como la actividad que se desarrolla frente a que el cerebro crece o se vuelve más pequeño dependiendo con la edad. Este tipo de cosas los tenemos nosotros características al interior. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los cuidados necesarios para cuidar la salud y el correcto funcionamiento del cerebro humano? De manera inmediata a nosotros se nos viene comer bien, dormir bien, leer, estar utilizándolo para que no se haya quedado obviamente corto. Lo que quiero, y ya para concluir el ejercicio, simplemente es demostrarles que el método lo que garantiza de alguna otra manera es que la lectura al interior del desarrollo de la misma nos va a mostrar lo que nosotros tal vez podamos conocer sobre el tema. Agiliza el método de lectura y nos permite obviamente ser mucho más efectivos. Simplemente quiero concluir con esto, que el cerebro efectivamente falta mucho por conocer, que hay muchos vacíos que todavía no tenemos, pero que seguramente con el pasar del tiempo los vamos a conocer. Muchas gracias, feliz tarde.